Una tarde diferente en Déjate Caer con Javier Beguelí. 4:09 de la tarde, seguimos haciendo este Déjate Caer acá en Radio Infinita. En la introducción del programa ya les había dicho que íbamos a tener una entrevista muy interesante que tiene que ver con tantos aspectos de la vida misma, de la vida diaria de todos ustedes que están ahí en sus casas, por ejemplo, en un lugar bien particular y bien especial. Para hacer la introducción a esta entrevista quiero remontarme un poquito a los tiempos de la pandemia. Fue detonante de muchas cosas en la sociedad en términos de educación, de salud mental, de relaciones humanas. Lo hemos conversado muchas veces y en ese sentido también lo ha sido en términos de los espacios caseros. Estuvimos meses encerrados en nuestros mismos metros cuadrados y queremos conversar de uno de esos espacios. ¿Acaso uno de los más relevantes de una casa? ¿El más convocante? ¿O donde siempre terminan los carretes, Pablito, cierto? En la cocina siempre terminan los carretes, uno termina conversando ahí, ¿cierto? Para conversar sobre esto, pero también sobre las tendencias que hemos visto en los últimos 40 años con respecto a la modernización y a la funcionalidad, sobre todo de estos espacios, estamos ya con Paula Zagal, gerente comercial del segmento habitacional de CHC, y Paula Pilasi, Product Manager de cocinas de CHC precisamente. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias, Javier. Hola, Javier. Muy contento yo de que estén acá para poder compartir un conocimiento que de alguna manera nosotros lo vemos en el día a día, pero no lo tenemos tan interiorizado, ¿cierto? Que tiene que ver con lo que comentaba en la introducción. Hay muchísima historia que nos lleva al lugar en el que nos encontramos ahora, hablando de tendencias en el mundo del diseño, también de la funcionalidad de un espacio cada vez más trascendental. Ustedes, desde CHC, hace rato vienen modificando estilo y forma en la que se hacen los baños y las cocinas en nuestro país. ¿Cómo han sido entonces estos últimos 40 años? ¿Desde dónde comenzamos hace 40 años y dónde estamos hoy día? Bueno, yo creo que los 40 años son súper representativos en realidad de la gestión de CHC en Chile. CHC es Comercial Hispano-Chilena y parte justamente hace 40 años con la fabricación de un accesorio, un componente de una sala de baño que son los asientos y las tapas. Probablemente la gente los asocia a escuchar alguna vez hablar de la marca Europa y ese era el producto inicial que se elaboraba en CHC. Al poco andar se comienza con la distribución de la marca española Roca en Chile, que la trae CHC. Que es un clásico, yo creo que todos lo hemos visto. Es un clásico y pone el punto de partida con los arquitectos y yo creo que se comienza a generar un diálogo. Pensemos también en un tiempo en que los canales de obtener información eran escasos, eran distintos, entonces era muy común que los arquitectos estuviesen esperando todos los años la revista que les llevaba CHC con las tendencias y las novedades. Bueno, se producen distintos tipos de cambios en lo que es el modo de vivir de los chilenos, en las posibilidades de tener una casa. Yo creo que aparece también como todo un grupo emergente que tiene la posibilidad de colocar productos y a su vez también nos empezamos a encontrar con que Chile tiene algunas particularidades respecto de cómo construimos que son distintas de cómo observa la construcción y los procesos se desarrollan en otros países. ¿Como por ejemplo? Como por ejemplo, el tema sísmico es una condicionante respecto de la geometría de una losa sanitaria en un baño. Si yo observo probablemente en cualquier revista o cualquier página que busque una marca internacional, voy a ver que la losa del sanitario llega completa hasta el muro, desde el tanque hasta la parte inferior. Y en Chile, por el tema sísmico, evitamos en el fondo hacer perforaciones en la losa y existe como una tubería que es un bigón al cual se van conectando todos los artefactos y que hacen la descarga más eficiente. Esto hay que explicárselo cada vez a cada fabricante fuera de Chile porque es algo que en realidad nos mira y dice, no entiendo de qué me estás hablando, pero bueno. Condiciones de ese tipo hay y lo importante justamente fue desarrollar una propuesta local que ya tiene 20 años en el mercado, que ha sido la marca Basser y que ha sido a través del diálogo constante con arquitectos, constructoras, inmobiliarias y por supuesto con la opinión del usuario final de las viviendas respecto de cuáles son las inquietudes y según cada enfoque, qué es lo que están buscando. Bueno, esto que parte con el mundo del baño progresivamente integra los revestimientos. Ya desde un inicio existían los fregaderos y las griferías como dentro de las posibilidades que les ofrecíamos a la gente. Y el tema de los pisos duros hace que empecemos a entrar como en otros espacios de la vivienda. Se empieza a generar como un crecimiento muy natural.
Y en los últimos 10 años, yo te diría, la industria a su vez va planteando distintas actualizaciones tecnológicas que permiten pensar en la cubierta del espacio de cocina también como una solución que tiene otras posibilidades más eficientes como en la larga vida de este espacio. Antes de movernos hacia ese lugar, digamos, hacia la cocina, hay un término que me gustó mucho y que tiene que ver con la industrialización de los baños, ¿cierto? Que de alguna manera antes se hacía de una manera diferente y a partir de este término, de esta industrialización, se hizo diferente. ¿En qué consiste en términos concretos eso? Mira, un poco en esta conversación, yo te diría especialmente con todo el mundo de constructoras e inmobiliarias, ocurre hace aproximadamente 10, 12 años, en un periodo de boom de la construcción, que empieza a existir una escasez enorme como de mano de obra especializada. Entonces, eso produce, ¿en qué se traducía desde el punto de vista de lo que nosotros suministramos? Ocurría que en un mismo edificio, en un baño, en el piso 1, el mueble de baño lo dejaban enlinchado entre 3 muros, y entonces ese mueble terminado, por ejemplo, medía 90 centímetros. Pero en el piso 2 medía 90,5, en el 3 89,5, etc. Y cada vez había que esperar que el baño estuviese terminado para poder rectificar la cubierta de ese mueble de baño. Entonces, basado en lo que veíamos como tendencia internacional en construcción, le empezamos a plantear a los arquitectos por qué no independizamos la ejecución del baño de la solución de mueble de baño. Entonces se plantea un mueble que es independiente, que no altera el proceso constructivo y que es probablemente lo que hoy día la gente, cuando recorre, visita un piloto, seguramente ya lo tiene totalmente internalizado, pero ajustes como ese han sido numerosos y progresivos en el tiempo. Han sido clave, además. Estamos a esta hora en este Déjate Caer conversando con Paula Zagal, gerente comercial del segmento habitacional de CHC, y vamos a seguir conversando sobre la arquitectura, el diseño, la funcionalidad. ¿En qué momento entran a jugar aspectos como el diseño, por ejemplo? No solo que los muebles sean funcionales, sino que también además sean bonitos. Bueno, yo te diría que eso es clave. La verdad que todo esto es sí, solo sí, como lo decíamos en un inicio, el usuario final, el que va a tener la experiencia diaria de uso, siente que en realidad esa cocina lo refleja, lo interpreta. Y hoy día lo que hacemos es como tomar las tendencias de 2 fuentes principales. Un mundo es lo que ocurre en Estados Unidos, como tú comentabas, este concepto como de la cocina abierta y que quede todo integrado. Eso llegó para quedarse. Y por otro lado lo combinamos con lo que es la tendencia que va marcando Europa. Ahí yo diría que Italia es como siempre el actor fuerte en términos de ir planteando materiales, colores, tecnología, funcionalidad. Y cuando hablamos de diseño no apela solo al tema estético, sino que también se refiere a que los componentes de la cocina finalmente sean eficientes y tengan como un buen desempeño en el tiempo. El diseño de las piezas, yo te diría que lo que marca a la larga como la vida útil y la diferencia entre una cocina y otra va a tener que mucha relación con los herrajes, con la calidad del lacado, con la calidad de las terminaciones. Entonces, toda esa innovación de mezcla de diseño y tecnología es la que llega resumida en esta propuesta de CHC, que pensamos que realmente cumple con el concepto de modulación de su etapa inicial, que tiene más de 100 años, pero se combina finalmente con una propuesta que es escalable a los gustos particulares de una inmobiliaria que está intentando diferenciar su propuesta versus otros proyectos, o de cualquier persona que esté soñando con la cocina. Yo creo que como nunca en la época de pandemia se dio que todas las personas en todos los hogares repensamos los espacios que habitamos, y un poquitito esa es la invitación por parte de CHC, porque la cocina finalmente es como cerrar el círculo en una mirada integral de lo que son los espacios que habitan las personas y de cómo apoyar en cada nivel de detalle que esto tenga una mirada además funcional. Si tú observas las primeras cocinas abiertas en Chile, que deben haber sido, si yo pienso, 10, 15 años, tenían esa mirada a optimizar el espacio útil. Por lo tanto, era retirar los muros, pero tú observabas
la misma cerámica 40-40 en color gris en el piso frente a un piso flotante. Entonces, en la práctica no integraba totalmente. Hoy día la idea es que desde el punto de vista de la funcionalidad y de los requisitos a los cuales se ve expuesta una cocina, que se caen cosas, contacto con agua, la parte de higiene, todo eso quede como pensado en la propuesta de origen. El CHC está, para ser más exacto, yo dije en Isabel la Católica con Vespucio, la dirección exacta, ¿la tienen? 4376. Isabel la Católica 4376. Tengo una pregunta que tiene que ver con el futuro. ¿Cómo van avanzando las tendencias en términos de la cocina en concreto? ¿Llegamos a un tope desde el punto de vista que no sabemos lo que va a haber más allá o ya se están visualizando algunas cositas que quizás no las podemos ver todavía? Yo creo que el uso y el perfil que va tomando cada generación respecto de su enfoque de lo que es una cocina indudablemente va desafiando a toda la industria relacionada. A modo de ejemplo, en la última feria en Eurocucina en Italia, habían unas cocinas realmente espectaculares. Yo llegué contando que si históricamente el protagonista en una sala de estar era un equipo de música muy imponente, hoy día es impresionante cómo en realidad se planteaba una 3 torres en que una va una cafetera empotrada, después al lado viene un horno, etcétera, y pasan a ser como los elementos que son tremendamente llamativos. Pero lo curioso es que en general las personas en Europa son de muy poco invitar a la gente a comer a la casa, a diferencia de lo que pasa todavía en Chile. Entonces ahí vas viendo como un tipo de uso distinto. Y por otro lado, en el mercado americano, que observamos el tema de la cocina abierta como súper resolutiva, súper pensando en que quien habita la casa es quien va a tener que finalmente ejecutar todo, limpiar las cosas, etcétera. También los notamos como súper preparados para una cocina, yo diría 10 puntos. Entonces, en Chile yo creo el que tanto se integre de Europa o de Estados Unidos tiene mucha correlación con el estilo de vida del usuario. Yo creo que hay algunos que van a optar más por tener una cocina que visualmente sea muy espectacular, porque simplemente le satisface en el día a día y la piensa como integrada en combinación, por ejemplo, con el mobiliario del comedor, con el comedor integrado o con el mobiliario del estar, versus otros que realmente van a estar pensando en el día a día, como haciendo memoria de esos días de pandemia, en que en realidad mientras estaban con una mano conectados al computador a una reunión, con la otra tenían hoy día funcionando algún robot que les prepara una receta o revisando las tareas de los hijos. O sea, es un espacio, yo creo que tiene mucho que ver con el usuario y con cómo quiera vivirlo. Mi última pregunta va orientada a eso que mencionabas sobre el robot. El Internet de las cosas es una realidad y probablemente en la cocina eso lo va a hacer aún más. ¿Cómo miran esa tendencia y cómo se imaginan que va a ser una cocina desde el punto de vista tecnológico, pongámosle, para aventurarnos y entretenernos en 20 años más? Bueno, yo creo que en realidad poco vamos a tener que opinar los usuarios a esas alturas. Seguramente, sí, bueno, ya sabemos que es una realidad, que hoy día nos pueden entregar la lista de todo lo que hay que comprar. Yo creo que ese paso lo vamos a saltar, porque indudablemente lo vamos a conectar con alguna aplicación que nos va a traer la comida ya lista. Entonces, yo creo que la cocina se orienta a ser un espacio de una experiencia agradable en términos del compartir. Nosotros partimos en el mundo de las terminaciones desde el espacio de la vivienda que llama como a lo íntimo, a lo privado, y creo que la cocina nos lleva exactamente al opuesto, que es lo abierto, compartir, comunicar, etcétera. Y toda la integración tecnológica ya es algo que se va planteando como prototipos. Por ejemplo, hoy día los hornos inteligentes que vienen con una serie de programas para preparar recetas exquisitas, pero finalmente es el usuario el que decidirá si es que quiere aprender el programa o quiere resolver de otro modo. No solamente en Santiago, Isabel la Católica 4376, en La Serena también, en Viña del Mar, en Talca, en Concepción, en Temuco, en Puerto Montt, también en Antofagasta. Hay un outlet también en Lampa para los que quieran visitar en la página chc.cl. Están las sucursales, están los horarios de atención, están varios de los productos, probablemente casi todos los productos para que se vayan a dar una vuelta.
y tiéntense, vayan a darse la vuelta también a las salas presenciales porque, como les decía anteriormente, vale muchísimo la pena. Hemos llegado al final de esta entrevista. Paula Zagal, gerente comercial del segmento habitacional de CHC. Y muchas gracias por estar acá en Radio Infinita esta tarde. Que estén bien. Muchas gracias a ti. Gracias, Javier. Chao, chao. Vamos a un corte.